Listo. Muy buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de anatomía. Hoy vamos a estar con las articulaciones y principalmente los músculos del tórax. Terminamos entonces toda la parte de miembro superior. La última vez estuvimos viendo los músculos de la eminencia tenar, los músculos de la eminencia hipotenar. Hoy vamos a hablar de las articulaciones y de los músculos entonces del tórax. Cuando hablamos de articulaciones del tórax es extremadamente fácil, rápido y sencillo. ¿Por qué? Porque es extremadamente fácil, rápido y sencillo. Porque voy a tener una articulación que va a estar dado entre la costilla y la vértebra. Las articulaciones costovertebrales. Pero si ustedes recuerdan, yo tenía esa articulación, esa articulación costovertebral se daba en dos puntos. La primera era la articulación de la cabeza de la costilla, que iba a estar dada con el cuerpo de la vértebra. Esta articulación va a estar dada entonces por medio de superficies articulares planas. Recuerdan que nosotros le llamábamos a la carilla articular de la vértebra, le podíamos llamar o carilla o hemicarilla. ¿Recuerdan? Que era lo mismo que fosita, si era hemicarilla, y si era una carilla articular completa, le podíamos llamar faceta. Normalmente el cuerpo va a estar así, y esta articulación va a darse con una costilla, ¿sí? Y con otra acá, y acá otra vértebra. Entonces, esto va a tener una carilla articular acá y otra carilla articular acá. Una misma cabeza costal va a articularse con dos vértebras, normalmente. Pregunta, ¿ahí esto sería fosita o faceta? Facetas. Faceta si se articula con dos vértebras. Fosita, costal. Las carillas. Fosita o hemicarilla. ¿Por qué? Porque son dos vértebras. Reparen que acá tenemos entonces las fositas costales. ¿Qué va a ocurrir acá? Este lugar va a tener algunos ligamentos que van a estar uniendo. Claro, las superficies articulares son planas. Entonces, el tipo de articulación va a ser una diartrosis plana, ¿correcto? Tipo de articulación, diartrosis plana. Y en este lugar voy a tener tres ligamentos. Un ligamento anterior, un ligamento posterior y un ligamento intraarticular. Ligamento anterior, ligamento posterior y ligamento intraarticular. Reparen, acá tenemos entonces los ligamentos. El anterior, el posterior y el intraarticular. ¿Qué ocurre?
lo que me va a importar realmente va a ser este ligamento que está acá, que es el intraarticular. Recuerdan que la cabeza de la costilla tenía dos carillas articulares, una así y otra así, y esta puntita que estaba acá se llamaba vértice. ¿Recuerdan? Vértice de la cabeza. Justo en el vértice de la cabeza es donde se va a insertar el ligamento intraarticular. El ligamento entonces que se inserta en el vértice de la cabeza costal es el ligamento intraarticular. Luego voy a tener otra articulación costovertebral, solamente que ahora va a ser entre el tubérculo de la costilla, con la apófisis transversa de la vértebra. Por eso es conocida como articulación costotransversa. También ella va a ser una diartrosis plana, una sinovial plana, y ella va a estar ausente en las dos flotantes. Recuerdan que la vértebra 11 y 12 no tenían carillas costales, no tenían fositas articulares costales en las apófisis transversas. La vértebra entonces va a tener una fosita costal de la apófisis transversa y la costilla va a tener un tubérculo. También entonces se va a tratar de una sinovial plana o diartrosis plana. Movimientos son bien mínimos. También voy a tener acá un ligamento conocido como ligamento superior, un ligamento inferior, un ligamento lateral y un ligamento conocido como ligamento costotransverso. Articulaciones entonces del tórax está bastante tranquilo, bastante fácil. Reparen que acá vemos estos ligamentos. Sinceramente, de nuevo, les digo, solamente citarlos, no vamos a estar profundizando demasiado en estos ligamentos. Ahora, lo que sí, la otra articulación que vamos a tener en el tórax son las articulaciones esternocostales. Recuerdan que nosotros teníamos un cartílago costal, las vértebras iban, las costillas iban a llegar al esternón a través de un cartílago costal, y estos cartílagos costales iban a llegar directamente al esternón en algunos casos. Otros utilizaban el cartílago costal común y otras costillas no llegaban. El esternón, el lugar donde llegan los cartílagos costales, van a ser conocidas como escotaduras articulares.
Recuerden, ¿cuántas escotaduras articulares tenemos? Presenta el esternón cuántas escotaduras articulares. 7. Perfecto, fácilmente son 7. ¿Por qué? Porque son 7 las costillas denominadas verdaderas por eso. Esta articulación también va a estar reforzada por algunos ligamentos como los dos ligamentos radiados anterior y posterior y el ligamento esternocostal intraarticular. Necesitamos un remoto. Reparen, vemos entonces acá las 7 articulaciones que vamos a tener entre el esternón y los cartílagos costales, recordando que las otras, las denominadas falsas, van a llegar a través del cartílago costal de la séptima, que era nuestro cartílago costal común. Fácil, fácil. Articulaciones del tórax no tenemos tanta dificultad. Ahora, sí lo que vamos a profundizar bastante van a ser en el caso de los músculos del tórax. Porque entre cada una de estas costillas yo voy a tener los denominados músculos intercostales. Voy a tener 3 músculos intercostales. Quem gosta de bananinha no churrasco? É bom. Esse músculo aqui, gente. É o músculo intercostal da vaca. A bananinha. Son 3 entonces los músculos intercostales. El primer músculo intercostal va a ser conocido como el músculo intercostal externo. Este músculo se va a insertar en los bordes inferior y superior de las costillas. Va a tener fibras que van a ser oblicuas de arriba hacia abajo, y de atrás hacia adelante. En este sentido. ¿Dónde inicia? Allá en la articulación entre el tubérculo de la costilla y la vértebra allá atrás y viene hacia adelante. Cuidado que acá hay muchas informaciones. Músculo que se inserta en la costilla de arriba y en la costilla de abajo. Inicia su inserción allá cerca de la vértebra. Viene de atrás hacia adelante con fibras de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, en este sentido. Profesor, ¿llega hasta el esternón? No. Va a terminar
bien próximo a la articulación condrocostal, a la altura del cartílago costal. Él ya viene y termina. No llega al esternón. Primer músculo intercostal, entonces. Tu audio. Te voy a enviar acá enseguida este audio una foto. Estaba mandando un audio. Más o menos a mí. Estaba escuchando un audio, mandando un audio y ahora escuchando de nuevo otro audio. Próximo músculo, entonces, va a ser nuestro músculo intercostal interno. El músculo intercostal interno también es conocido como intercostal medio. Músculo que también se va a insertar en el borde inferior de la costilla de arriba y en el borde superior de la costilla de abajo. Músculo que va a tener fibras oblicuas de arriba hacia abajo, pero cuidado, ahora es de adelante hacia atrás. Oblicuas de arriba hacia abajo, pero de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás. Músculo que inicia su inserción en el esternón y se va hacia atrás hasta aproximadamente la línea axilar media. El externo viene así, de atrás hacia adelante. El interno viene así, de adelante hacia atrás. Por último, el músculo intercostal íntimo. El íntimo, que también es conocido como interno, si es que le llamamos al anterior medio. Yo le llamo interno, externo e íntimo. Este músculo también se va a insertar en el borde inferior de la costilla de arriba y el borde superior de la costilla de abajo. Sus fibras van a ser oblicuas hacia abajo y hacia atrás, igual que el interno. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? La diferencia es que este no llega ni al esternón ni a la vértebra, él se queda acá en el medio. Básicamente va a irse desde la articulación condrocostal hasta el ángulo costal posterior.
¿Quién va a inervar a estos músculos? Facilísimo. Ustedes recuerdan que por el surco costal de las costillas pasaba una arteria, una vena y un nervio que eran llamados de intercostales. Entonces, el nervio intercostal va a vascularizar, va a inervar, perdón. La arteria y las venas intercostales van a vascularizar. ¿Ya escucharon hablar del zóster, o también conocido como fuego de San Antonio? Sí, ¿Ya escucharon? que si se cierra le puede matar a la gente. Eso se dice, el dictado popular es ese. ¿Cómo se Sí. llaman las regiones de ustedes? ¿Conocen por un nombre diferente? No, ¿Alguien conoce ahí como un nombre diferente? ya me dijeron otro nombre, pero no me viene ahora en mente. Ujú. Acá lo conocemos como fuego de San Antonio, pero en algunos lugares del Brasil principalmente tienen otro nombre. Básicamente, chicos, cuando ustedes hablan de este zóstero del conocido como fuego de San Antonio, es la infección de este nervio. Es la colonización por parte del virus herpes zóster en este nervio. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre justamente que todo el tramo, como este nervio también va a inervar los planos más superficiales del tórax, es común que estas vesículas pasen a aparecer justamente en el lugar de inervación de estos nervios intercostales. Reparen, acá tenemos esquematizado el espacio intercostal. Reparen, este músculo está iniciando acá en la vértebra, miren, se está yendo de atrás hacia adelante, con fibras que son oblicuas, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. ¿Qué músculo es? Intercostal externo. El Total. intercostal externo. Olha só, ele não chega, ele começa aqui na vértebra, ele começa na vértebra, mas ele não chega até o externo. Ele para bem aproximadamente na articulação condrocostal. Intercostal externo. Próximo músculo. Reparem, ele começa agora no externo, ele vai de adelante hacia atrás, sus fibras son de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, y él va a terminar aproximadamente acá en la línea axilar media. Olha só que ele não chega até a vértebra. ¿Qué músculo es? Intercostal médio. Intercostal interno, o le puedo denominar también intercostal medio. Próximo, reparen, este músculo, él va a tener sus fibras también de arriba hacia abajo, de adelante, oblicuas de adelante hacia atrás. Só que olha só, ele inicia aproximadamente na articulação condrocostal e ele vai acabar lá atrás, aproximadamente no ângulo costal posterior. Que músculo é? O íntimo.
intercostal íntimo. Reparen algo. Vemos ahí el paquete vasculonervioso. ¿Ven ahí el paquete vasculonervioso dentro del surco costal? ¿Ven? Reparen que este paquete vasculonervioso va a venir acá. Y él va a entrar en el medio de los tres músculos. Él va a situarse entre los tres músculos, pero principalmente va a entrar en el medio de dos de estos tres músculos. El paquete vasculonervioso intercostal va a entrar entre este músculo y este músculo. ¿Cuáles son esos músculos? O médio e o íntimo. Perfecto, entre el interno y el íntimo. El paquete vasculonervioso intercostal entra entre el interno y el íntimo. Miren acá cómo se ve hermosa esta imagen del Gray. Reparen, las fibras que vienen de atrás hacia adelante, oblicuas de arriba hacia abajo, estas son del músculo intercostal externo. Vienen de allá desde la articulación costovertebral, va a venir acá hasta la articulación condrocostal aproximadamente. Luego voy a tener otro músculo que va a tener sus fibras oblicuas de arriba hacia abajo, pero ahora es de adelante hacia atrás. Tipo, vai ocorrer isso, ó. Um vem assim e o outro vai vir assim. Este músculo se inserta desde la articulación externo-costal, va atrás hasta aproximadamente la línea axilar media. Y por último, este músculo que va a tener también la misma dirección, fibras oblicuas de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, que se va a insertar desde la articulación la articulación condrocostal hasta el ángulo costal posterior. Y reparen el paquete vasculonervioso, de nuevo vamos a ver entre el músculo íntimo y entre el músculo interno. ¿Cómo va a estar formado el paquete vasculonervioso intercostal? Por una vena intercostal, una arteria intercostal y un nervio intercostal. Perfecto, entonces. Tranquilo, ¿verdad? Está muy fácil, muy tranquilo la clase de hoy. Además de eso, además de estos tres músculos intercostales, yo también voy a tener un músculo transverso, también conocido como músculo triangular del esternón. Transverso del tórax o triangular del esternón. ¿Dónde se va a insertar ese músculo? Él se va a insertar en la cara posterior, tanto del cuerpo del esternón como de la apófisis xifoides. De acá, este músculo se va a ir a los cartílagos número 3, número 4, número 5 y número 6.
de las costillas. Tranquilo, ¿verdad? Este músculo es muy fácil. No va a tener mucha función. Que é abânico? Abanico es leque. Quer dizer que ele se insere num ponto aqui assim, num ponto, um externo, e se abre para os terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, abanico es leque. Próximos músculos. Estos músculos van a ser ya más de la parte externa del tórax. Nosotros ya hablamos de varios de ellos. Por ejemplo, de este acá ya estuvimos hablando en escápula. El próximo ya estuvimos hablando en húmero. El otro también estuvimos hablando en escápula. El otro hablamos también en escápula. Entonces, son todos músculos que ustedes por lo menos alguna vez ya citaron, ya nombraron. Entonces, eso va a dejar más fácil nuestra clase. El primer músculo es el músculo pectoral menor. Este músculo se va a insertar en la apófisis coracoides. ¿Ya conocen ustedes? Y en las costillas se va a insertar en la tercera, la cuarta y la quinta costilla. Ya estuvimos hablando de este músculo justamente en la escápula. Este músculo, recuerden, ya estuvimos hablando también de esto en la clase de plexo braquial, va a estar inervado por el nervio pectoral medial. El pectoral menor, les di inclusive mi reglita, el menor es inervado por el medial. Mientras que el mayor es inervado por el nervio pectoral lateral. Meme mala. Vascularizado por la arteria tóracoacromial, y su acción va a ser la tracción hacia adelante de la apófisis coracoides y el descenso de la escápula.
Vemos entonces acá la inserción del pectoral menor en nuestra querida apófisis coracoides y en las costillas número 3, 4 y 5. Próximo músculo, inclusive se ve acá las inserciones del músculo pectoral mayor. Músculo pectoral mayor que medialmente se va a insertar en la clavícula. Se va a insertar en las costillas y el esternón. En las 7 primeras costillas y sus cartílagos. Y músculo que inclusive va a tener una pequeña porción abdominal que se inserta en el músculo recto del abdomen. Pectoral mayor, entonces inserción en la clavícula, en las costillas y en la vaina del recto abdominal. De acá este músculo va a ir a insertarse, reparen, acá vemos mejor la inserción acá en la clavícula, la inserción externo costal y acá el pedacito de la inserción abdominal. De acá este músculo va a ir a insertarse directamente en el húmero. Y acá es para los que se están preguntando, profesor, ¿por qué no vimos esto ya en tórax? Para los que se deben estar preguntando de por qué no se dio esto en tórax, es justamente porque si yo en tórax les doy algo que ustedes no saben en el hueso, ¿de qué me va a servir? Entonces, acá está explicado también, inclusive en el recto, en el pectoral menor también ya estaría explicado el por qué no se da esto en tórax. Reparen que esta zona, tanto la apófisis coracoides como esta área del húmero, ustedes no conocían en tórax. Ustedes tampoco conocían los nervios que inervan a estos músculos, que son las ramas colaterales del plexo braquial. Entonces sería casi como hablarles en chino. Recuerden, yo tenía acá un tubérculo menor y un tubérculo mayor. ¿Recuerdan? Uno se llamaba troquín. ¿Cuál era el troquín? ¿El menor o el mayor? El Menor. menor. Y el Menor. otro se llamaba troquíter. Troquíter era el mayor, ¿correcto? Sí. 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 Debajo de los tubérculos, ¿qué yo voy a tener? Coelho cirúrgico? Malandragem. Coelho cirúrgico é tudo. Quero saber essa área de embaixo do tubérculo. Era chamada de cresta do tubérculo menor, ou cresta do troquim, ou cresta do troquíter, certo? Só que, olha lá, vamos lá, quem apanhou, quem bateu deve ter esquecido, mas quem apanhou não esquece nunca mais. Esse espaço entre os dois tubérculos tinha um nome. Corredeira bicipital. Eu poderia te dar como um certo, mas você mais... Surco interturbicular. É uma coisa assim. Agora sim. Por quê? Porque eu estou falando do osso. Quando eu falo só do osso, assim, realmente os dois estariam certo. Os dois estariam certo se eu não fosse um pouquinho mais rígido, né? Mas se a gente falar assim, sendo um pouquinho mais rígido, se a gente falar só do osso, a gente estaria falando do surco intertubercular. Agora, repara isso, que são vários os músculos que vão se inserir nesse lugar e vão permitir a passagem do tendão da cabeça curta ou cabeça larga do bíceps? Cabeça larga.
a cabeça larga do bíceps. Então, aí eu vou ter a formação da corredeira bicipital. Professor, o que tem a ver a corredeira bicipital aqui? Muito simples. Eu acabei de falar que eu posso chamar esse lugar e esse lugar, posso chamar de cresta do tubérculo menor ou cresta do tubérculo maior, certo? Só que, como eu tenho aí uma formação anatômica que vocês falaram que é chamada de corredeira bicipital, eu também posso chamar isso daqui de lábio interno ou lábio medial da corredeira bicipital. E eu posso chamar isso daqui de lábio lateral da corredeira bicipital, certo? Vamos lá. La inserção lateral, olha isso, olha a mistureba. Se eu não explicasse isso, vocês iam estar perdidos. Por quê? Porque o tendão de terminación se inserta en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. ¿Qué quiere decir eso? Que se inserta en la cresta del tubérculo mayor o menor. Maior? La cresta del tubérculo mayor. Que también es llamado el labio lateral de ¿quién? De la corredera bicipital. Em 500 nomes para o mesmo lugar. Quinhentas respostas para a mesma questão. Isso que é gostoso. Não é para fazer caretas, não. Não tem nada de gostoso aí, não. Tem que fazer careta, assim. Tá azeda essa matéria. Tá azedo. Tá azedo tomar banho, então. Tá me chamando de suja agora? Profe, Esses- ¿en qué parte del libro está eso? Olá! ¿En qué parte del libro está eso? Ai, você tá já de verdade. Também me perdi. Não encontraram todavía? Después. No, pasa que después del músculo triangular del esternón, en el libro ya pasa diafragma y ahí nos perdimos. Perdemos aqui. Ya. Es que estos que están acá van a estar. Uy, ni me acuerdo realmente. Ni me acuerdo. Después, Después sí. profe, cuando te acuerdes, pasanos. Ok, voy a buscar yo también acá. Se Dale, preocupen. gracias. Como les dije entonces, meme mala. Meme mala. ¿Por qué meme? Porque el pectoral menor es inervado por el nervio pectoral medial, meme. Ya el pectoral mayor es inervado por el nervio pectoral lateral. También va a ser vascularizado por la toracoacromial y va a tener varias acciones. Si tomo por punto fijo el tórax, él va a ser aductor del brazo. Inclusive lleva hacia adelante el hombro. También va a contribuir en la rotación medial del brazo cuando el brazo está en rotación lateral.
Vemos entonces acá, reparen, inserciones en la clavícula, inserciones en el esternón, en las costillas, en las 7 costillas y los cartílagos costales. Y acá vemos la porción abdominal que se está insertando en la vaina de los rectos. Inserción lateral. Toda la inserción va a darse justamente en el labio lateral de la correa bicipital o del surco intertubercular, también conocida como cresta del tubérculo mayor. Pasó entonces nuestro pectoral mayor, llegó otro que ustedes citaron en los músculos de la escápula, que era el músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho va a tener inserciones allá abajo. Estas inserciones voy a solamente citar porque ella se va a insertar en las apófisis espinosas de las 6 o 7 últimas vértebras torácicas, de las 5 vértebras lumbares, y reparen, va a insertarse inclusive en la cresta mediana del sacro, en el tercio posterior del labio externo de la cresta ilíaca. Chicos, la cresta ilíaca es esta que ustedes sienten acá, es parte del hueso coxal. Voy a volver a hablar de esto en Anato 2, si es que pasan. Se va a insertar en las 4 últimas costillas. Y ahí el final. El finalcito ustedes conocen. Y a veces puede deslizarse en el ángulo inferior de la escápula. De acá, este músculo, que es muy grande, va a ir a insertarse en el húmero. ¿En qué parte del húmero? Él se va a insertar un poquitito por delante del músculo redondo mayor. El músculo redondo mayor se va a insertar en el labio interno de la correa bicipital, o también conocida como cresta del tubérculo menor. Y de acá, el dorsal ancho se inserta desde esa cresta del tubérculo menor, inclusive se inserta en el fondo del surco intertubercular. Miren el tamaño de este músculo. Músculo que se viene insertándose acá en las apófisis espinosas de todas estas vértebras, se inserta acá en la cresta mediana del sacro y reparen, se inserta en toda esta parte del coxal que nosotros llamamos cresta ilíaca. Esto es lo que ustedes van a sentir debajo de la piel acá. Eu não sinto que eu sou gordo, né? Mas
Ustedes, que son más flacos, van a sentir. ¿Qué ocurre? Vamos a volver a hablar de este músculo en anatomía 2. ¿Por qué? Porque reparen esto, acá por delante se va a insertar un músculo que es un músculo conocido como oblicuo interno, perdón, oblicuo externo del abdomen, se va a insertar acá. Y miren el dorsal ahí, ¿vieron? Y ven acá la cresta ilíaca. ¡Yuhu! ¿Qué se formó? Un triángulo. Chicos, no es para que anoten, solamente para que sepan. Vamos a ver esto en Anato 2. Se denomina triángulo de Petit. Y es una zona débil. Chiquitito, exactamente. Chiquitito. El triángulo de Petit no tiene nada en su interior o no debería de tener nada en su interior. Pero reparen, eu tenho um músculo aqui, tenho um músculo aqui e tenho um osso aqui. É tudo forte. O que está dentro do triângulo é só fáscia, não é muito forte. Então, se aumentou a pressão intraabdominal, seja ela por um motivo que for, eu posso ter uma víscera saindo dentro desse triângulo de Petit. Se eu tenho uma víscera saindo, arrombando essa porta aí, que é o triângulo de Petit, eu vou ter uma hérnia. Adivinha o nome da hérnia? Hérnia de Petit. De acá, reparen, volviendo entonces a nuestro asunto, de acá, este músculo va a deslizarse. Miren acá, por eso citamos en la escápula. Recuerdan que él se insertaba o se deslizaba, mejor dicho, en el ángulo inferior de la escápula y acá atraviesa este músculo. Ustedes sienten bastante bien acá, se siente bastante bien este músculo. Y va a insertarse allá juntamente con el redondo mayor en el labio interno de la corredera bicipital. Va a estar inervado este músculo por el nervio tóraco-dorsal, vascularizado por las arterias intercostales y por la arteria tóraco-dorsal. Va a ser un músculo aductor del brazo y rotador medial del húmero. Pasó entonces el pectoral medial, perdón, el pectoral menor, inervado por el pectoral medial. Pasó el pectoral mayor, pasó el dorsal ancho. Miren qué linda esta imagen. Miren qué hermosa la imagen. ¿Por qué? Porque podemos ver la corredera o el surco intertubercular en su máxima expresión. Ven como tengo un labio interno de la corredera bicipital que va a ser lo mismo que la cresta del tubérculo menor. Y voy a tener acá un labio externo o labio lateral de la corredera bicipital o cresta del tubérculo mayor. En este, que es el lateral, se insertaba el pectoral mayor. En el medial se va a insertar, miren, el músculo redondo mayor, que nosotros ya vimos que en este lugar acá formaba un cuadrilátero y acá abajo formaba un triángulo, ¿recuerdan? Húmero tricipital, los dos triángulos y el cuadrilátero. Y también se va a insertar nuestro querido dorsal ancho.
Está linda esta imagen, imagen del Grey. Não é da série, não, é do livro, tá bom? Otra imagen ahora de la Target, mostrando todas sus inserciones. Y acá el detallecito deslizándose en el querido borde inferior de la escápula que nosotros ya citamos allá en la clase de escápula. Último músculo que vamos a estar viendo hoy se llama el músculo serrato anterior. El serrato anterior, si ustedes recuerdan, nosotros ya vimos también en la escápula, porque él se va a insertar en todo el borde medial, ligeramente más ladeado hacia la cara anterior de la escápula. De acá, este músculo, reparen, miren cómo viene insertándose en todo el borde medial, ligeramente más hacia la cara anterior de la escápula. Profesor, ¿y por qué va a ser denominado serrato? Uy, 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 uy. De ahí está explicado por qué el nombre serrato. Su inserción costal va a estar dada en la cara, en el borde inferior y la cara lateral de las costillas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De la segunda a la novena costilla. Músculo que va a estar inervado por el nervio torácico largo, nervio que nosotros también ya vimos en el plexo braquial, que era un nervio que la Target le dice, él es mal llamado nervio respiratorio. Pero continúa diciéndole el mal llamado nervio respiratorio de Charles Bell. Músculo vascularizado por la arteria tóraco-dorsal. Músculo que va a tener por acción el levantar las costillas. Entonces se lo considera un músculo inspirador y de ahí donde surgió ese nombre de nervio respiratorio, porque se lesionaba ese nervio y al lesionarse ese nervio producía el dolor durante la respiración.
también va a ayudar a oscilar la escápula y también va a ayudar en la abducción del húmero. Olha, aluna nova. Aluna nova. Letícia, Letícia. Aonde você vai com aquele mototaxista? Lembrou que era... Lembrou que tinha aula, Letícia? Lembrei, professor. Depois de quanto tempo? Eu vim semana passada, professor, você não me viu. Semana passada, sim. E as anteriores? Aí eu precisei faltar. Mas já voltei. Perfecto. Reparen, chicos, miren qué hermosa la imagen del Gray mostrándonos a nuestro querido nervio torácico largo. Entonces, tá explicado. O que acontecia muito? Eu tinha que fazer aqui, tirar uma mama e lesionava esse nervo. En la lesión del nervio torácico, en la hora que el paciente expiraba, se producía el dolor. Então passou a chamar de nervo respiratório. Nervio torácico largo que inerva ahí al músculo serrato anterior. Nervio torácico largo, también conocido como nervio respiratorio de Charles Bell. Charles Bell. Charles Bell. Muito fácil. Debe ser probablemente uno de los epónimos más conocidos en toda la anatomía. Debe ser Charles Bell. Tranquilísimos. Tá muito fácil, né?